Él es el doctor Cisneros, lo conocen del programa, está con nosotros, estudió paramédico, es médico, es reconocido en Miami como excelente médico y estamos comenzando el año. De hecho, estamos en la primera semana de este año 2022 y si uno lee los titulares realmente se preocupa y si uno habla con los amigos, uno siente que hay mucho más personas con víctimas de la pandemia que el año pasado y evidentemente que el año antepasado. En cuanto a política, ahí están los horrores en Kazajistán, están a punto de ser invadidos o ya son invadidos por las tropas soviéticas. Se avecina un mes horrible en Estados Unidos por el COVID-19, dice un destacado médico norteamericano. Los casos globales del COVID-19 aumentaron drásticamente según la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos cómo está la tensión de China, Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea. En fin, que el año no empieza muy bien, que digamos, pero nos interesa su salud y su vida. Y sigue la división de las personas, que más bien es una división generada por la política o la mala política que ha dividido al mundo. Por eso es que le pido al doctor Cisneros qué es lo que está pasando concretamente con esta pandemia. ¿Por qué el mundo ya lleva 3 años en medio de toda esta pandemia, este recogimiento, este cambio total de las sociedades de todo punto de vista? ¿Y por qué eso no lo habíamos visto antes? Bienvenido. ¿Cómo estás, Napoleón? Bueno, hay varias preguntas allí. Ciertamente estamos comenzando este año 2022 en un ambiente preocupante por el número de casos a nivel mundial de la enfermedad COVID-19 producida por este virus SARS-CoV-2, pero aliviados porque estamos mejor dotados para enfrentar esta pandemia. Tenemos al menos 6 vacunas a nivel internacional, todas, aunque en diferente grado de efectividad, bastante efectivas y efectivamente muy seguras. Es decir, el número de complicaciones que han tenido las personas vacunadas han sido mínimos comparados con los millones vacunados, y por otra parte, los niveles de hospitalización y de muerte han descendido sustancialmente. O sea que tenemos más gente infectada, menos gente severa o gravemente enferma. Pero usted se vacunó y usted le dio COVID. A mí me dio, yo me contagié de COVID y me dio un COVID bastante leve, al nivel prácticamente de una gripe suave. Nunca tuve que visitar al médico o al hospital, nunca tuve dificultad respiratoria. Simplemente se tradujo un buen día en un malestar de la garganta. En unas cuantas horas después el malestar era general, con congestión nasal. El típico catarro que cualquiera puede tener en los meses de invierno. Y luego un par de días en cama porque simplemente me sentía bastante debilitado. Pero al cuarto día ya estaba en mejoría, en franca mejoría, y ya la semana había restaurado todas mis actividades normales y no tenía mayor problema de salud. Y dado que por mi edad, peso y condiciones de salud, yo soy en realidad un paciente no de muy alto riesgo, pero sí estoy en la población de riesgo mayor de 60 años. Y eso en otra situación, sin el uso de las vacunas, sin estar protegido por los anticuerpos que la vacuna produce, se hubiese traducido probablemente en un viaje al hospital y en complicaciones asociadas a mi edad y a mi condición de salud. Ahora, yo lo que estoy viendo es que en los años 50 y 60, por citarte 2 décadas, pues a todos los muchachos nos vacunaban contra diferentes enfermedades. Es más, era obligatorio y es obligatorio entrar en los colegios con unas vacunas muy concretas, ¿okay? No solamente para salvar a los muchachos de esas enfermedades y de esa posible muerte si no tienen esa vacuna, sino también a los compañeros y a los maestros de esas escuelas. Y luego empezó toda una teoría, digo teoría porque así se llama, como una teoría de la conspiración, diciendo que todas esas vacunas lo que hacían era matar gente, e inclusive hay grupos en los Estados Unidos, no sé si en el resto del mundo, donde muchos de sus integrantes han preferido que sus hijos murieran antes de vacunarlos, antes de ir al médico,
y que el médico los tratara. ¿Eso es nuevo o siempre ha sido así? No, mira, las vacunas tienen una excelente trayectoria histórica de haber salvado millones de vidas. Desde el original desarrollo de las primeras vacunas ah, eh, producidas casualmente en un ganado vacuno, y por eso se llaman vacunas, el suero de un ganado vacuno, múltiples enfermedades como la varicela, la hepatitis, la influenza, el sarampión, la poliomielitis. Bueno, son muchas las enfermedades que han azotado a la humanidad y que hoy han podido ser controladas o erradicadas, como en el caso del polio y de la viruela, en forma completa. Ya desaparecieron de la faz de la Tierra esas enfermedades gracias a las vacunas. Las vacunas se diferencian entre las vacunas para enfermedades infecciosas de tipo bacteriano y para las enfermedades infecciosas de tipo viral, virus y bacterias. Y en el caso de los virus, estos mutan constantemente, unos virus más que otros, y esa es la razón por la cual algunas vacunas te protegen de por vida y otras vacunas necesariamente tienen que tener varias dosis o varios refuerzos porque los virus van mutando y se comportan un poco diferente de temporada en temporada. ¿Qué pasó aquí con la cuestión de la vacuna? Aquí vemos las consecuencias nefastas de una mala práctica científica. Un individuo consideró interesante para su carrera profesional publicar un resultado en la cual él correlacionaba el aumento en la incidencia de problemas de crecimiento y desarrollo de los niños con la probabilidad de que eso estuviera relacionado con las vacunas que se le administran a los niños en los primeros años. Entonces, esto creó una especulación mediática, porque el artículo fue publicado en un trabajo científico, pero inmediatamente los medios de comunicación empezaron a darle mucha circulación a esta información en forma desproporcionada, que relacionó el autismo con ciertas vacunas que se dan para prevenir enfermedades en esos primeros años de desarrollo. Tú tienes que entender que en estos casos es evidente que si todos los niños se vacunan, cualquier cosa que padezcan los niños puede estar relacionado con las vacunas, pero puede no estarlo. Simplemente, si todo el mundo está vacunado, pues si se cae por las escaleras también podría ser producto de la vacuna, porque todo el que se cae por las escaleras pues está vacunado también. Entonces, esto creó una gran alarma, hizo que la comunidad científica se volcara de inmediato a verificar si esa publicación tenía sentido, y esa publicación fue desacreditada, desmentida. Fue duramente criticado el científico que insinuó la relación entre el autismo o la aparición de nuevos casos de autismo y las vacunas que se le administran a los niños en ese primer año de vida. Y entonces, eso quedó ahí desde el punto de vista científico. Pero el ritmo mediático de todo aquel padre que desafortunadamente para él y para el niño se encuentran con hijos que padecen de diferentes grados, porque eso no es una enfermedad total, absoluta o no, sino que tiene un espectro de diferentes grados que llamamos las variaciones del autismo. Entonces, encontraron en las vacunas un chivo expiatorio perfecto para entonces decidir que lo más probable es que si mi hijo tenía autismo era porque lo habían vacunado. Y esa matriz de opinión, Napoleón, ha sido dificilísima de cambiar, porque eso no sabemos las causas del autismo. Eso parece tener una base genética, pero todo padre quiere pensar que se tiene una idea clara de por qué su hijo padece una enfermedad y qué fue lo que falló. Y entonces, independientemente de que eso no tiene base científica alguna, muchos padres todavía de niños autistas piensan que la responsabilidad de esa enfermedad fue producto de las vacunas. Ok, ahora cuando... Eso ahora se complicó con el COVID. Por eso, pero ahora ya venía esa ola de desconfianza. Lo que quiero preguntarle ahora es, en aquellos años 50 y 60, cuando era obligatorio, y sigue siendo obligatorio, tengo entendido, en muchos países, que los muchachos para entrar en el colegio tienen que tener una serie de vacunas. Todavía la gente se negaba a vacunar a sus hijos y prefería que no fuera al colegio
¿no? No, eso no pasaba. Es más, la gente de antes tenía una gran fe en la medicina y no habían esas movilizaciones de opinión basadas en teorías especulativas. Entonces, la gran mayoría de la gente tenía una fe enorme en la ciencia y en las vacunas para proteger a sus hijos. Mira, cuando salió la vacuna del polio aquí en los Estados Unidos, que anunció la agencia y el jefe de la investigación, el doctor Salk, anunció que la vacuna funcionaba, la gente lloraba en las calles, la gente fue a las iglesias, se hicieron fiestas públicas para celebrar que se había descubierto una forma de prevenir la poliomielitis. Y la gente salió, pero en cambote, en ríos, a vacunar a sus hijos, porque era necesario prevenir que tus hijos no contrajeran una entonces, ¿qué pasó ahora? Bueno, lo que te estoy diciendo, esta infame publicación de hace 20 años. ¿Qué tiene esta vacuna que hay tanta gente que le tiene miedo y que además sospecha que es una forma de controlar a los ciudadanos? Bueno, eso es lo que te voy a abordar ahora. Entonces, antes de que apareciera el COVID, ya había un sector de la población mundial que se había tragado el anzuelo de que las vacunas tenían consecuencias nefastas para las personas vacunadas. Pero era una minoría. Y era una minoría que concebía esas ideas, pero no tenía los recursos, Napoleón, para distribuir esas ideas entre el resto de la población. Y luego concurre una convergencia, que son las redes sociales y la aparición de procesos masivos de teorías conspirativas. Es decir, si tú antes tenías un loquito en el pueblo que tenía una idea bizarra, eso no pasaba de él y los que los conocían. Pero este loquito de hoy tiene un blog, tiene un canal en YouTube, tiene un podcast y tiene la posibilidad de que su mensaje paranoico, su mensaje conspiranoico, una mezcla de conspiración y paranoia, se difunda a nivel mundial en forma asombrosa. Porque hay gente crédula que quiere creer cosas porque eso de una u otra manera lo hace sentir importante. Y hay mucha gente que repite ese mensaje porque eso le da protagonismo a las personas. Si yo tengo un mensaje que nadie más sabe, yo soy el protagonista de esa noticia. Yo soy el que la va a llevar a todo el mundo. Yo soy el que va a revelarle a la gente la verdad de lo que está pasando. Entonces hay una cantidad de la población que es muy sensible a eso. En el marco de todo ese sustrato aparece el COVID. Y se hace evidente que si se quiere controlar esta epidemia y minimizar el número de muertos, entonces es necesario tomar 3 acciones. Obligar a la gente a no infectarse físicamente, a no entrar en contacto con el virus, ofreciéndole lo que ha funcionado toda la vida, que es el uso de la máscara. Si tú temes que algo se te meta por la boca, que es lo más lógico, que tú te pongas un escudo protector en la boca para que no te entre por la boca. O sea que yo no entiendo todavía cómo hay gente que puede incluso cuestionar la efectividad de una máscara. Porque las máscaras se han usado toda la vida para prevenir que algo te entre por la nariz y por la boca. Ese es el propósito de una máscara orofacial. Entonces, ese es el primer recurso. El segundo recurso era distanciarse. Porque a mí no se me va a pegar eso por el aire o por las hojas de los árboles. Para que yo me contagie, otro ser humano tiene que venir y estar produciendo los virus alrededor mío para yo poder tragarme o inhalar esos virus y contaminarme, infectarme. Entonces, si yo me alejo de esa persona, yo aumento la distancia y evito que el virus salte 200 metros para entrar a mi nariz. Entonces, eso fue lo primero. Cuando no sabíamos cómo contener esta epidemia, dijimos, señores, no se congreguen todos en un mismo sitio, estén en sitios ventilados porque este virus se transmite a través del aire y usen una máscara. Con esas medidas logramos contener lo que hubiera podido ser una matanza enorme, porque recuerda que el 2020 no había vacunas y había muy poco conocimiento de cómo tratar esta enfermedad. Por lo tanto, si mucha gente llegó al diciembre del 2020 para celebrar su año nuevo, fue porque se quedó en su casa, no fue a trabajar, usó la máscara cuando tenía que salir y mantuvo la distancia. Porque de lo contrario, si nos hubieran dejado hacer lo que nos diera la gana, la mortandad hubiera sido enorme. En el marco de esto, empieza a producirse un fenómeno social
que ya venía desarrollándose de cierto tiempo, que es la conspiración de que hay una élite mundial que lo controla todo. Y viene a reaparecer también el fantasma de la sobrepoblación. ¿Cuál es el fantasma de la sobrepoblación? Bueno, todo el ser humano desde que ha crecido en este planeta ha visto que cada vez hay más gente. Y una de las preocupaciones de la gente que ve cada vez más gente es: habrá espacio para todos, habrá comida para todos, habrá recursos para mantenernos a todos. Entonces, ¿qué pasa? Hay más gente que muere de viejo, hay más gente que está sana toda su vida. Claro, pero independientemente de toda la gente que se ha muerto en guerras y todo, cada vez la población mundial sube y cada vez aumentan también nuestros recursos para alimentar a esa gente, para hospedar a esa gente, para darle trabajo a esa gente. Pero hay una teoría de que de alguna manera, en algún momento, una élite va a decidir matar a una gran cantidad de gente para poder ellos vivir mejor. Una contradicción tremenda, pero eso no es nuevo, eso se viene diciendo desde hace 40 años, ¿no? Que si no se le pone un parado a esto y se deja crecer la población mundial, aquí todos nos vamos a terminar matando unos con otros por un pedazo de pan. Entonces se juntan esas tres tendencias: el miedo a la superpoblación, la creencia de que las vacunas son peligrosas y la creencia de que hay una élite que controla eso. Se mezclan esas tres cosas en el acelerador que es Internet, y surge entonces la resistencia a los gobiernos y a lo que en ese momento el gobierno está proponiendo como único recurso para salir de esto, que es la vacunación masiva de personas en todo el planeta. O la gente adquiere protección contra este virus o estamos fregados por muchas décadas, porque este virus es muy contagioso, este virus no va a pasar. La única manera de que esto pase sin las vacunas es que todo el mundo se enferme. Pero es verdad, mucha gente se va a enfermar y no se va a morir, pero también mucha gente se va a enfermar y se ha muerto. Ya solo en Estados Unidos hay más de 800,000 muertos y a nivel mundial hay más de 7, 8 millones de muertos de COVID. Entonces, esto no es cuento. Esto ha matado en menos de un año y medio lo que le tomó a Hitler matar en 5 años de nazismo en los campos de concentración. Este año ha matado los accidentes de tránsito de las 4 enfermedades clásicas de cada país juntas. No han matado tanta gente como esta virosis. Entonces, esta virosis, a pesar de que mucha gente siente que no ha sido tan fuerte como originalmente se pensó, sí ha matado gente y sí ha enfermado a mucha gente. Entonces, se combinaron todas esas cosas y que se creó pues esta nueva etiqueta que se llama negacionistas, los que niegan, primero, que la virosis existe, segundo, que los muertos existen, porque han llegado a eso, a decir: no, esos muertos son inventados por los medios de comunicación, eso no es verdad. Eso no es verdad que se hayan muerto 800,000 personas en los Estados Unidos. Es un invento para vender y para mantener los medios de comunicación llenos de gente preocupada. Entonces, y eso ha corrido como pólvora por la vía del Internet, por las redes sociales y por los mensajes de punto a punto, porque incluso las plataformas como Twitter, Facebook y Instagram, etcétera, han puesto filtros para que esas informaciones no se propaguen sin base alguna. Pero es que aún así la gente se comunica por WhatsApp y por mensajería directamente. Entonces yo te mando un mensaje a ti, tú te alarmas y se lo mandas a 10, 20 personas amigas tuyas. Eso te da protagonismo a ti. Pero entonces te podrás imaginar como una desinformación, como una cantidad de informaciones completamente erróneas o malintencionadas corren muchísimo más rápido que las noticias oficiales. Ok, vamos con preguntas que se hace, que afirma, no preguntas, afirmaciones de mucha gente. Primero, usted es el ejemplo de que dice haber sido vacunado 2 veces y haber tenido COVID a pesar de eso, pero que era como una gripe leve. Siempre por estos meses, ¿no?, la gente le da gripe y de hecho se vacuna mucha gente en las diferentes farmacias contra eso que ellos llaman como la influenza. Okay. El flu. Entonces, eso por un lado. ¿Por qué usted está tan seguro que le dio el COVID leve y no la gripe? Porque yo resulté positivo al test de COVID. A mí me sacaron una muestra de moco nasal que fue analizada por un laboratorio que identificó el virus en ese moco nasal. O sea, yo también he podido haber pensado que eso fue la gripe, pero es que ya eso está
certificado por una tecnología que nos permite con enorme precisión determinar que tenemos la enfermedad que pensamos tenemos. Okay. Entonces, Otra cosa que dice mucha gente es que lo que quieren con esta vacuna es meternos un chip, ¿ok? Y con eso saber exactamente qué hacemos, qué nos gusta, qué estamos, todo en un chip, porque todo eso lo saben, porque en una tarjeta de crédito saben exactamente qué nos gusta comprar, qué compramos, qué canales de televisión, a qué tipo de entretenimiento uno se asocia, qué carro uno tiene, qué automóvil y demás. Pero usted ha sentido de alguna forma que después que lo han vacunado se siente más estudiado, más perseguido o más dominado. yo me siento perseguido todos los días por esto que tengo en la mano. Y no es una vacuna, es un teléfono celular. Es un teléfono celular que tiene una cámara, que tiene un micrófono, que como tú dijiste monitoriza dónde estoy yo parado, sabe a dónde me he movido, sabe las casas y los sitios que he visitado. Puede activar el micrófono y escuchar lo que tú y yo estamos diciendo sin permiso mío. Puede ver lo que yo estoy viendo. ¿Y para qué necesitaría una organización poderosa que quiera fiscalizarlo a uno, controlar más que esto? Y por otro lado, vamos a irnos un poquito técnico, pues. Sería extremadamente, pero no imposible, colocar un microcircuito en una solución líquida que se inyectara en un músculo. Vamos a decir que hay una cosa que se llama nanotecnología que podría hacer posible eso. ¿Y con qué fuente de alimentación de potencia va a funcionar ese dispositivo? Porque eso necesita una batería. Si tú mañana te implantaras un chip de cualquier cosa en la piel, eso tendrá una duración, lo que dure la batería, pues durará una semana. Ya la semana el chip no funciona porque no tiene energía eléctrica. Entonces, ¿cómo piensan que un chip colocado en cualquier parte que no tenga un suministro eléctrico constante va a funcionar? No funcionaría, tan sencillo como eso. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, pero es que el médico fulanito de tal, que estudia en la universidad tal y que trabaja en tal sitio, es médico, él dice, ¿no?, que no hay que vacunarse. Ok, fíjate, la medicina es como todos los ámbitos de la actividad humana. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente preparada y hay gente completamente inepta. Y hay una falsa creencia de que todo médico es científico. No todos los médicos son científicos. Hay médicos que usan el método científico y utilizan los conocimientos de la medicina, pero no hacen ciencia, es decir, no investigan. Simplemente cumplen los tratamientos y cumplen los procedimientos desarrollados por la ciencia. Pero en los últimos 20, 30 años se ha creado una tendencia no solamente dentro de la medicina, dentro de muchas otras áreas de la profesionalidad, para destacarse, para tener un protagonismo mediático. Y usualmente ese protagonismo mediático consiste en llamar la atención, promoviendo causas y cosas que ellos solamente pueden hacer. Entonces se ha transformado una cantidad de médicos, lamentablemente, en unos charlatanes de la salud, en unos vendedores de humo, en una serie de individuos que lo único que están tratando es de llamar la atención hacia sus páginas web, hacia sus conferencias o lo que sea, no educando, no promoviendo el conocimiento de la ciencia, sino llamando la atención acerca de una cantidad de teorías que no tienen fundamento científico alguno. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sales mañana a decir que las vacunas funcionan y explicas cómo funcionan y explicas cómo se usan y qué es lo que producen, nadie te sigue. Pero si tú sales mañana en tu página web o escribes un artículo o mandas un tweet diciendo que las vacunas están diseñadas para matar a todas las personas mayores de 60 años, tú tienes mucha atracción en los medios sociales, tu Twitter se va hasta el cielo y todo el mundo sabe que el doctor fulanito de tal debe ser muy importante, que todo el mundo está hablando de él. Entonces, eso desafortunadamente está creando el marco para que muchas personas crean que porque una persona con un título de médico o de científico diga alguna cosa, eso lo avala toda la ciencia. Y eso le está haciendo mucho daño a la ciencia, le está haciendo mucho daño a la salud de las personas, porque las personas están siguiendo
proclamas inescrupulosas de médicos que lo único que quieren es llamar la atención. Si vas a Ahora, llamar la ¿por qué? atención, que es válido, llámala, pero educando y haciendo un buen trabajo profesional, pero no inventando cosas simplemente para llamar la atención de los medios de comunicación. Ok, ¿y por qué esto que estamos viviendo es ahora y no se dio en los años 90, 80, 70, 60, 50, 40? Hay una ¿Qué es sola lo que cambió en respuesta. el mundo? Internet. Internet. Internet ha cambiado el mundo. Internet ha No, hecho no, no, todo no, no, yo posible. no digo eso, yo digo la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Es que son los mismos. Lo que pasa es que ahora nos enteramos. Antes, en el pasado, se moría un grupo de personas en China y nadie se enteraba. Apareció una noticia y probablemente a nadie le importaba. Mira hoy cómo nos enteramos de cualquier catástrofe internacional en materia de minutos. Ya estamos viendo videos, ya estamos, todo el mundo está hablando de lo mismo. O sea, Internet ha No, no, pero un cambiado. momentico, ya va, ya va. Yo viví los años 50, Uh-huh. 60, 70 y demás. Nunca viví que se cerraran prácticamente los comercios, los espectáculos, que la Bueno, gente no porque nunca pudiera hubo una trabajar, que la pandemia. gente tuviera que tener día y noche, saliera. Bueno, porque tú estás hablando en este caso en particular es de una pandemia. Una pandemia es un evento biológico social en el cual una enfermedad infecciosa se propaga rápidamente, enfermando mucha gente en poco tiempo y en prácticamente una larga extensión a nivel mundial. Si esos tres características se dan, la organización destinada a calificar ese proceso se llama la Organización Mundial de la Salud, que no es ningún invento de ningún gobierno, es como la Organización de Estados Sí, que también está cuestionada por los que no creen en esta vacuna. Pero No, yo no, no no, es digo que los que eso, no yo no creen le en la estoy vacuna no creen ni en preguntando, ellos mismos. perdón, pero es que yo no le estoy preguntando qué es una pandemia y qué no es una pandemia. Yo le estoy preguntando por qué no vimos, ¿no? Los que hoy todavía, inclusive los que tienen 100 años, hasta la señora china que tiene 116 años, que supuestamente es el ser humano que más edad tiene, ha visto algo como lo que estamos viendo ahora. Bueno, si esto se hubiera presentado en el 2017 o el 2016, probablemente una persona con 100 años es posible que recordara la pandemia de 1917 y 18, ¿no? Que mató más de 60 millones de personas, no había vacuna, no había en los niveles de comunicación de seres humanos que hay hoy, el tráfico aéreo, el tráfico marítimo, y aún así entre Europa y Estados Unidos mató casi 40 millones de personas, casi tanto como La la que Primera llaman Guerra. la gripe española, que La no gripe fue ni en española, la España, sino en primera Estados pandemia Unidos, del por siglo cierto. XX aconteció. Y desde ese momento, todos los países del mundo que han conocido mejor, que tienen políticas sanitarias, tienen planes de contingencia para que ese evento se repitiera. Porque ese no es un evento que controlan los seres humanos, eso lo controla la biología de los agentes infecciosos. En cualquier momento, como pasó ahorita, un agente infeccioso, un virus o una bacteria, empieza a rápidamente contagiar personas, a enfermarlas y a distribuirse por el mundo, creando la necesidad de aislar a la gente, de hacer la famosa cuarentena, separar a la gente para que no se infecte. Si tú tienes una cuestión que está enfermando a las personas, hay que aislar los enfermos de los sanos, porque mientras ambos se estén comiendo en la misma mesa, cada vez va a haber más enfermos. Lo que no Entonces, quiere decir es que cuando la gripe española, te vuelvo a repetir, se llama española porque en España la prensa tenía más libertad de decir lo que estaba pasando que en los Estados Unidos, que es donde se genera la gripe, así esta es. llamada española, y que prohibieron publicarlo, a la prensa le prohibieron publicarlo, se extendió ahora mucho más que en esa época porque eso que llaman la globalización, porque ahora el mundo realmente, como decían nuestros abuelos, realmente es un pañuelo. La intercambio de personas, el grupo de gente en las grandes ciudades que se reúnen o que están presentes, los viajes por avión, por barco, por cruceros y demás, Los no conciertos, los existían. eventos masivos, eventos de 40, 50 mil personas, eso antes no se veía. Lo más Es que por tú eso que podías estamos meter en una viviendo. plaza eran 2.000 personas. Ok. Y
¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque aparente, hay quien dice que va a durar siempre, que vamos a tener, así como la gente se vacuna contra la gripe todos los años, lo vamos a tener que buscar con el nuevo nombre de la pandemia del COVID-19, que ya tiene varios nombres más. Sí, bueno, fíjate, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide el virus. Esto tiene tres potenciales cursos de acción. Uno, que pase de una pandemia a un proceso endémico estacional como la gripe, donde cada año vamos a tener una variante diferente del COVID, del COVID, no, del coronavirus. Habrá que identificarla, preparar una vacuna para esa variante de ese año y volvernos a vacunar todos los años como nos vacunamos para la influenza, que también es un virus respiratorio y que muta mucho cada año. Y la gente vive con eso, mucha gente ya ha desarrollado inmunidad, mucha gente puede perfectamente pasar una influenza sin vacuna y no se mueren de eso, pero la influenza también mata gente, en particular los niños y los ancianos pueden en un momento dado, sufriendo una simple gripe, terminar complicándose con enfermedades más complejas como una neumonía y terminan en el hospital y cuidado si se pueden hasta morir de una neumonía originalmente producida por la influenza. O sea, eso pasa también. Entonces, uno de los cursos de esta pandemia es eso, que quede como una endemia. En algunos países más, en otros países menos. En los países que tienen inviernos fuertes, pues será más evidente. Yo nunca me vacuné contra la influenza en Venezuela por nuestro clima, por la manera en que están diseñados nuestros ambientes habitacionales, pues no es tan común que la gente se resguarde tanto así, que cuando un niño se mete en un ambiente o una persona entra infectada, inmediatamente se infecta toda la familia. Pero además, con la influenza a la larga, mucha gente ya ha adquirido, aun cuando no tenga la particular protección para la variante de ese año, ya hay una protección compartida con el mismo virus, porque es más o menos el mismo cada año, que hace que la gente pueda enfrentar una gripe sin mayor problema. El problema es que este es un virus diferente, Napoleón. Entonces, eso puede pasar. La otra, que como está pasando con el Omicron, el virus que ahorita está causando COVID, que se llama la variante Omicron, es muy contagioso, pero es poco letal. Te enferma, pero no te enferma tan severamente. Por cierto, Napoleón, una de las cosas que yo creo que falló mucho nosotros, los comunicadores y en general los organismos mundiales que tienen a cargo la educación de la población, fue explicarle a la gente que la vacuna no bloquea que el virus te entre al cuerpo. Que la vacuna lo que hace es hacer que tú puedas defenderte contra el virus. Porque de una u otra manera crearon la opinión de que si tú te vacunabas, tú no ibas a infectarte. A ti no te iba a entrar el virus. Que eso era una suerte de máscara invisible, una burbuja vaccinal que tú ibas a tener a tu alrededor, que iba a evitar que los virus entraran en tu garganta y en tu nariz. Y eso ha confundido, porque todos los médicos sabemos que las vacunas no evitan que el virus entre. Las vacunas lo que hacen que cuando el virus entre, tu cuerpo lo reconozca, lo combate y lo neutralice rápidamente. Las personas no vacunadas se infectan, pero se enferman. Las personas vacunadas se infectan, pero no se enferman. O por lo menos no se enferman tanto. ¿Qué ha pasado? Que ha sido muy noticioso cuando dicen hay 20 casos, hay 100 casos de COVID. Bueno, esos son 100 casos de personas infectadas, pero no todas esas personas van a desarrollar la enfermedad. Y lo que hemos visto ahora, después de ya tener más de 12 meses de personas vacunadas, es que las personas que se vacunan tienen muchísimo menos chance de complicarse o de morirse de COVID que las personas que no tienen las vacunas. Entonces las personas que no se han vacunado están corriendo un grave riesgo porque tienen una altísima probabilidad de que si adquieren el virus se compliquen. Ahora, si ya existen varias vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué razón ahora hay muchísimos más casos? Porque hay una nueva variante. La vacuna no se hizo para la variante Omicron, la vacuna se hizo para la variante alfa. Y luego vinieron la beta, la gamma y la delta. Y la delta es la que más gente ha llevado al hospital. Y aún así, la vacuna ha funcionado, pero no tan efectivamente como para la primera variante viral.
Entonces, eso es importante porque hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte que las vacunas todavía son efectivas y aún han sido así a través de 2 y 3 dosis que hemos tenido que administrar para que sigan siendo efectivas. Porque si imagínate tú que las vacunas que teníamos y con las que estábamos usando no hubieran sido efectivas contra estas últimas 2 variantes que hemos tenido, hubiéramos estado otra vez en enero del 2022 como estábamos en enero del 2020. Pero estamos peor. No, no estamos peor, Napoleón. Ve las cifras de hospitalizados y muertos. Van para abajo. Cada vez hay menos gente en los hospitales con COVID. Lo que hay es cada vez más gente con COVID en su casa, como yo y como muchas personas que están siendo detectadas como positivos en los test caseros o en los test que se hacen en el PCR, que es el que se hace en el hisopado de la nariz, son positivos. Llaman a su médico, el médico les dice, si tú no te sientes mal, como es la mayoría de los casos, quédate en tu casa, aíslate para que no infectes a otro y espérate unos 4 o 5 días que si estás en buenas condiciones de salud y te has vacunado, lo más probable es que en 4 o 5 días te sientas mucho mejor. Esta es otra cosa importante. La vacuna no es un escudo protector. Si tu sistema inmunológico no es eficaz, la vacuna no funciona. Porque la vacuna no es los anticuerpos. La vacuna genera el estímulo para que tu cuerpo produzca los anticuerpos. O sea que las defensas que tú vas a tener no las da la vacuna. La vacuna lo que hace es preparar a tu sistema de defensa para que se defienda él solo. Pero si una persona está inmunocomprometida, si una persona está tomando algún tipo de droga que complique su defensa, o la persona está en muy pobres condiciones de salud, Napoleón. Cuando la gente está en pobres condiciones de salud, hasta una brisita la lleva al hospital. Entonces eso también hay que entender, porque hay gente que te dice, bueno, pero fíjate, el general Powell murió de COVID siendo vacunado, pero es que el general Powell tenía un cáncer y tenía una serie de medicamentos contra el cáncer que comprometían su defensa. Entonces era inevitable que la eficacia de la vacuna en una persona como él no podía ser la misma que en una persona que no tiene esos problemas. No me fijé muy bien en la respuesta a la pregunta si ahora nos toca todos los años vacunarnos de ahora en adelante. Nadie sabe, nadie sabe. Cualquier individuo que te diga a ti, aquí va a pasar esto, que pretenda ser un oráculo de esto, eso es mentira. Nadie sabe. Es más, estamos ahorita con la variante Omicron y ya los franceses documentaron una nueva variante que ya ha afectado 12 casos y que es diferente a la Omicron. Todavía es muy temprano para decir exactamente cómo se va a comportar, qué tan infeccioso, qué tan letal sea, pero este virus, cada vez que se está replicando en una persona sana o enferma, este virus puede mutar y transformarse en una cosa mucho más leve o mucho más agresiva y más poderosamente letal. Es que yo estoy viendo que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya nos han puesto la tercera vacuna. Hoy, por cierto, me pusieron la tercera vacuna. Pero en Israel ya van por la cuarta vacuna. Sí, porque, bueno, la cuarta vacuna en Israel tengo entendido que es a la población de mayor edad y ellos, cada país tiene un monitoreo de su base de pacientes, de la cantidad de gente vulnerable que hay y de los resultados que las vacunas han tenido en esa población. Entonces eso es importante porque es la responsabilidad de un Estado velar por la salud de la población. Y fíjate por un momento, y yo me pongo en la posición de un administrador israelí. Si yo tengo una persona de 70, 80 años con una salud de acuerdo a una persona de 70, 60 años, de 70, 80 años, y puedo prevenir que termine en el hospital con una vacuna que vale $5, ¿se la pongo o lo dejo o no le aplico la dosis de refuerzo y lo dejo que se enferme y entonces entra al hospital y entonces tengo que tratarlo a un costo enorme más la probabilidad de que el paciente se complique y se muera? Entonces, para prevenir complicaciones mayores, presumo que esa es la razón fundamental por la cual el Estado de Israel ha decidido que está justificado aumentar la seguridad de las personas más vulnerables dándoles una cuarta dosis. Ahora, ya muy claro quedó su participación en este espacio como médico.
Yo entiendo que, como médico especialista, pero yo entiendo que la pregunta que viene ahora, final, es más bien para un sociólogo o para un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué la gente que cree que esa vacuna es para saber dónde están, qué hacen, qué piensan, qué consumen y demás, lo creen y arriesgan su vida creyendo que todo eso es falso o que prefieren arriesgar su vida pero que no lo manipulen y que no acuarten su libertad de ponerse la máscara o no ponerse la máscara y no eliminan el celular? Porque el celular y la cédula y la tarjeta de crédito es obvio que por ahí saben qué consumen, qué hacen y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa que crean en una cosa y no crean en otra? Mira, yo te voy a dar mi opinión porque no soy un experto en esto. Yo creo que no hay nadie que sea un experto en esto en realidad. Los seres humanos, uno arbitrariamente podemos dividirlos en dos tendencias, ¿no? Las personas que son realistas y asumen los acontecimientos de su vida en una forma racional, pensante y lógica. Ahí vemos a las personas científicas o no científicas, la gente pragmática, pues que llamamos. La gente que enfrenta una situación y le atribuye causas y efectos y sabe que la única manera de modificar las cosas es tomando acciones concretas que sean lógicas. Lo que llamaban los filósofos antiguos el logos. Y hay otro grupo de individuos que son míticos, que tienen una profunda necesidad de creer en cosas no tangibles, que tienen una gran necesidad de buscarle explicaciones míticas a cualquier fenómeno. Y en esa realidad tenemos tres factores que se coinciden. Hay gente que rechaza que le impongan cosas. Por lo tanto, cualquier imposición enfrenta de inmediato una reacción adversa. Y como en estos casos los gobiernos tienen la responsabilidad de imponer ciertas restricciones para evitar un daño peor, ya de eso de por sí genera malestar en la mayoría de los casos. Es como cuando la policía te obliga a desviarte en la ruta para tu casa porque hay un choque. El racional dice, me tengo que desviar porque obviamente no es conveniente que yo pase por aquí en estos momentos porque la policía está trabajando. Pero hay gente que la agarra y se pone bravo porque es mi derecho llegar a mi casa. ¿Y quién es la policía para decir que me tengo que desviar cuando yo quiero irme por aquí? Entonces ese es el momento en que hay gente que le molesta que le hagan las cosas. Tú no has tenido esas personas que si tú le dices, me haces tal cosa, me haces el favorcito y tal, te van y te lo hacen. Pero si tú le dices, tráigame esto, ya inmediatamente por el hecho de imponérselos como una orden, genera un rechazo y te dice, no, no lo voy a hacer porque no me da la gana. Pero es para tu conveniencia, no importa, pero como me lo estás imponiendo, no lo voy a hacer. Entonces, eso es una simplemente conducta humana. Hay gente así y eso no hay nada que uno pueda hacer con eso. Por otro lado, hay gente que disfruta mucho creando conspiraciones, creando explicaciones alternativas para explicar cualquier cosa que no tienen base ni sustento alguno. Esa es la base de las religiones. Si te pones a ver, todas las personas muy religiosas, muy míticas, creen en una pila de ideas y de fenómenos que no tienen base racional y ellos simplemente, al no tener una base científica que lo explique, le crean una explicación mítica. Y eso ha sido existido así a través de la historia. Lo que pasa es que, como te decía, ahora con Internet, las ideas locas mías que antes quedaban en mi cabeza y al lado de los 4 familiares que yo tenía, hoy los puedo comunicar y asociarme con miles de personas que piensan como yo o influirlos para que piensen como yo, y entonces tienes todas esas megatendencias de opinión que cursan y que incluso van en contra de los intereses de la persona que las propaga, pero es simplemente una conducta humana. O los muertos masivos que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, en enero del 66 se produjo esa mortandad masiva de la gente que se suicidó envenenándose en Georgetown, en la Guyana. Exacto. ¿No? El reverendo Jim Jones. Se acababa y entonces era la forma de elevarse y demás. Y se mataban ellos, mataban a sus hijos, pero también se mató varios de los dirigentes. Claro. Ahora fíjate tú, en ese momento,
estaba confinado a las personas que estaban ahí en Guyana en el campamento este del reverendo este Jim Jones. Pero si ese señor hubiera tenido un internet y hubiera tenido la posibilidad de hacerle creer a la gente que donde estuvieras en el mundo tenías que seguir sus pensamientos y tomarte el cóctel, prepararlo en tu propia casa y tomarte el cóctel de la muerte. Imagínate tú, Napoleón, hubieran podido haber miles y miles de muertos, no solamente ahí al lado de él, sino en cualquier parte del mundo. Porque ahorita hay gente que te dice que te hace terapia poniéndote la mano, pon la mano en el televisor y entonces yo te transmito una energía que te cura. Ahorita hay gente haciendo eso, qué sé yo, telemitología, telebrujería. Ahorita hay gente haciendo telebrujería. Antes tenían que darte la imposición de manos, te la hacían poniéndote las manos encima. Pero ahora como hay COVID, el maestro te está poniendo las manos a través del televisor y entonces la gente sale a poner la mano en el televisor para que la energía se transfiera. Pero es que, ya te digo, hay gente que simplemente no tiene un pensamiento crítico para ver de una u otra manera que todo esto son charlatanería y cae en eso y paga. Y a veces va en contra de su salud. Esas son las famosas pseudociencias que hay ahorita, que tienen mortificado a mucha gente, porque para colmo, antes la brujería tenía su léxico y la ciencia tenía su léxico. Pero ahora lo que ha pasado es que como la ciencia ha progresado tanto y ha demostrado que funciona y que produce soluciones, entonces la brujería ahora ha tomado términos científicos para aplicarlo a las cuestiones de la pseudociencia. Entonces te dicen, yo te voy a dar un tratamiento holístico cuántico, porque tú sabes que las constelaciones familiares van a hacer que yo te pueda curar a distancia, Napoleón. Y si te pones ahorita las manos en la cabeza, siente como mi energía te llega. Y eso, hay gente que cree en eso. Por cierto, ponte la mano en la cabeza para que sientas la energía que te estoy transmitiendo. Ah, yo O sea, pensaba que estaba despeinado. Ajá. no, no, no. Entonces, fíjate, a esos extremos hemos llegado y desafortunadamente sí, hay una fracción de la población que está muy sensible a esto, está muy desolada, sienten un gran vacío espiritual o de propósito en la vida y son presa fácil de todos estos charlatanes y todos estos especuladores. Muchísimas gracias, doctor José Cisneros, por estar nuevamente con nosotros y darnos esta charla sobre esto que estamos viviendo y con la cual amanecemos por tercer año consecutivo con esta Así es. pandemia. Pero ya la luz se ve al final del túnel, yo soy optimista y estoy muy seguro de que este año terminamos de alguna u otra manera mitigando sustancialmente esto, bien sea haciendo que desaparezca, haciendo que sea una endemia de bajo nivel de ruido, que nos permita llevar las actividades económicas y sociales de nuevo a como estaban antes. Y lo más preocupante es esto, pues, cómo van a manejar los medios de comunicación y las redes sociales esta divulgación que ha sido el virus peor de todos, porque está desinformando a la gente y está creando matrices de opinión que son muy peligrosas. No, y cuando esto se mezcla con intereses políticos es todavía peor. Ahí tienen, pues. Muchísimas gracias, doctor José Cisneros. Así Gracias. comienza en cuanto a salud, lo más grave, pero también, como dice el doctor Cisneros, con hay una luz, se ve al final del camino, el año 2022.